Saludo con mucho gusto a nuestro analista y consultor político, también colaborador de este espacio, a Fernando Dvorak. Con el gusto de saludarte, Fernando. Pues nosotros seguimos a 14, 15 días del arranque de este gobierno y el mapa político de cómo ha quedado, cómo se ha modificado. Pues seguimos en este análisis y nos gustaría conocer tu opinión. Yo decía hace un momento, en algún momento va a colisionar ese poder judicial, quede como quede después de la tómbola del fin de semana, con la inseguridad que estamos viendo, con la inseguridad que están viviendo día a día algunos estados de la República. En algunos se ha recrudecido, uno de ellos es Tabasco. O sea, en algún momento pues se va a colisionar la ruta crítica que está viviendo el Poder Judicial con la realidad. Fernando. ¿Qué tal, Gabriel? Un gran saludo para ti, para tu auditorio. En efecto, tenemos un enorme reto o muchos enormes retos a enfrentar, como tú bien señalas, con el Poder Judicial. En realidad no hay un solo diagnóstico sobre por qué obedecía la reforma, no hay un solo estudio prospectivo, la política comparada no nos dice absolutamente nada sobre que esto puede funcionar, y yo creo que coincido que va a haber una colisión de este sistema judicial. Ahora, el tema es cuáles van a ser las consecuencias, especialmente en la justicia. Vamos a ver en primer lugar que las fiscalías van a ser muy poderosas, naturalmente, e igual de ineficientes, porque una reforma judicial necesitó tocarlas, pero van a ser muy poderosas políticamente. Vamos a ver también que muy probablemente la mayor parte de los contratos que se hagan entre particulares se vayan a hacer contemplando la posibilidad de mediaciones y no de recurrir a juzgados. Pero en lo que se refiere naturalmente a seguridad y a justicia, vamos a tener fiscalías muy poderosas y ciudadanos indefensos. Y naturalmente eso va a ser un uso político de la agenda judicial en detrimento de la justicia en estos momentos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando eso comienza a colisionar? Creo que es muy bueno comenzar a pensar en en quién debe recaer la responsabilidad sobre esto. Y es decir, no solamente el gobierno, López Obrador, con todo lo que podemos pensar, fue un gobernante populista de cajón. Él iba a alabar a las leyes, siempre y cuando las leyes dijeran lo que él desea escuchar. Podemos también comenzar a hablar que hubo todo un vacío por parte de la oposición en la discusión más allá de marchas, y el Poder Judicial también fue omiso cuando necesitaba abrir los debates. Creo que es muy bueno comenzar de estos momentos a prever esa catástrofe, prever los costos y comenzar a Uf. entender por qué llegamos a ese punto. Me llama la atención, tratas de revisar, bueno, en materia de seguridad e inseguridad, ¿qué papel le toca a los jueces, ¿no? Y a los magistrados? En este caso, estar otorgando los amparos, estar determinando quizás una acción penal, alguna encarcelación, violaciones de derechos humanos, juicios que van mal llevados. Es decir, si una de las principales críticas de esta reforma judicial, y si quieres ahorita me gustaría conocer exactamente tu opinión sobre la tómbola, pero una de las principales críticas es que los jueces y magistrados que puedan llegar van a ser jueces con una agenda, digamos, que tiene que ver con quién los pone, quién los lleva, ¿no? Quién los propone. El Poder Judicial, el Ejecutivo, y quien tiene la maquinaria electoral en los estados, en la gran mayoría de los estados, es Morena. Entonces, estaremos frente a la posibilidad de que en materia de inseguridad, digamos, la inseguridad se mantenga y se recrudezca, teniendo en cuenta, deteniéndome un momento en cuestiones de inseguridad, seguridad, hablando del Poder Judicial. Yo creo que a todo lo que puse, señalas muy bien, debemos añadir otra cosa. Los poderes o los controles políticos van a ser todavía mayores, más allá de quien ponga a las personas juzgadoras. ¿A qué me refiero? Me refiero actualmente al Tribunal de Disciplina. Va a haber un control Ujú, sobre un ujú. comportamiento político de las personas. Va a estar sujeto también los movimientos que puedan tener los jueces durante su mandato, las licencias, a la autorización del Senado, lo cual va a generar una sobrecarga de responsabilidades en ese órgano legislativo. Y además de todo, vamos a hablar que todo eso va a abonar al uso político de los procesos judiciales. Y otro tema Ya. también muy interesante.
Si van a entrar juzgadores con poca experiencia, que esperemos que sean los menos, que esperemos que la mayor parte de los jueces y magistrados que existan, que estén ahorita, compitan, al pasar eso, obviamente, esos jueces y magistrados que lleguen a entrar van a estar sujetos a lo que digan o a lo que puedan determinar abogados ya litigantes. ¿Por qué? Porque el expertise no va a estar en los juzgadores, va a estar en el litigio. Y ese es otro también un problema que no solamente, además de los que ya señalaste, se van a presentar. Ya. Ahora, regresando un poco también a la estrategia de seguridad, me parece que la realidad se ha estado imponiendo en estos primeros 14 días de gobierno. Apenas este fin de semana nuevamente vemos una brutalidad en varios estados de la República con estos hallazgos de cuerpos cercenados, un intento de homicidio, ahora sabemos que fue un intento de homicidio, un diputado en Tamaulipas, un diputado local. Es decir, la realidad se está imponiendo a las estrategias. Esto pues urge que ya se ponga en marcha todo lo que se anunció la semana pasada. Urge por completo y no solamente eso, sino me preocupa también mucho que no haya una noción sobre cómo manejar la comunicación de estos temas. López Obrador, cuando te lidiaba con una crisis de comunicación, lo sentaba toda su figura, pero llevaba 30 años de construir un personaje que hacía que eso fuera creíble, pero eso no lo tiene Claudia Sheinbaum. No hay una forma no solamente de lidiar eso, sino de generar mecanismos claros y concretos de comunicación. Por ejemplo, la tragedia de Chilpancingo. Pasaron 36 horas para que Omar García Harfuch comenzara a hablar del tema. No hubo una estrategia de control de daños por parte de presidencia. Y eso también es muy grave por una razón. Si el gobierno pierde el control sobre la narrativa de lo que está sucediendo, otros van a tomarla y otros van a operar en Claro. detrimento del gobierno. Tienes toda razón, es muy grave esto, pero ciertamente tampoco hay un rumbo sobre cómo transmitir esos cambios. Y si no se transmiten, es como si nunca hubieran, es como si todo lo que hizo el gobierno fuera invisible. Y ojo, posiblemente ahorita Chilpancingo no le esté pegando tanto a Claudio Sheinbaum, posiblemente el ataque que sufrió el diputado local Verástegui allá en Tamaulipas no me impacte mucho, pero ciertamente en eso no impactan, no porque sea ella, sea Claudia Sheinbaum, como López Obrador en cuanto a su propio carisma, sino Ya, porque contención. apenas es una persona nueva, hay expectativas de entrada, y si esto no lo toma ahorita, la luna de miel se va a acabar pronto. Ahora, regresando, tú comentabas sobre, digamos, decías, bueno, parafraseándote, una especie de empoderamiento de las fiscalías estatales y regresando a la reforma, a todo esto que estamos viendo, ¿cómo se estaría dando un empoderamiento de las fiscalías estatales? Es decir, estamos frente a la posibilidad de que las fiscalías tengan jueces de bolsillo, una situación así. Yo creo que sería básicamente otra política que está haciendo el gobierno, aumentar las causales de prisión preventiva oficiosa. Es decir, no vas a condenar a alguien, pero lo vas a tener en la cárcel durante 6 años. Y si eso es lo que si eso sucede, vas a tener todavía más personas esperando juicio en la cárcel. Y bajo este precepto, eso no implica que vaya a haber justicia, no implica que vaya a haber personas que caigan por un delito, sino simple y llanamente mayor espectáculo y fiscalías que van a tener una función más política que de procuración de justicia. Eso es a lo que me referiría. Uf. Pues Fernando, te agradezco mucho esta charla. Estamos atentos. Yo sigo insistiendo que en algún momento esta tómbola pues va a colisionar con la realidad. Fernando Dworak, analista y consultor político, muchísimas gracias por este análisis. Bueno, Con seguimos. muchísimo